La caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453 marcó el final del Imperio bizantino y un punto de inflexión en la historia mundial. El Imperio bizantino había estado en declive durante siglos, debilitado por conflictos internos, invasiones externas y la pérdida de territorios. Para el siglo XV, se reducía a poco más que la ciudad de Constantinopla y algunos territorios periféricos. La ciudad había enfrentado numerosos asedios a lo largo de los siglos, pero ninguno más amenazante que el lanzado por el joven sultán Mehmed II del Imperio Otomano. Mehmed, con tan solo 21 años, ascendió al trono en 1451. Su ambición de conquistar Constantinopla surgía tanto de un fervor religioso como de la importancia estratégica de la ciudad como enlace entre Europa y Asia. Preparativos para el asedio. En preparación para el asedio, el sultán Mehmed pasó años acumulando recursos y planificando. Las fuerzas otomanas eran muy superiores en número, estimadas entre 80.000 y 100.000 hombres, en comparación con los defensores bizantinos, que contaban con alrededor de 7.000, incluyendo unos cientos de mercenarios extranjeros. El líder de la defensa bizantina fue el emperador Constantino XI Paleólogo, el último emperador bizantino, que había ascendido al trono en el año 1449. Mehmed construyó una fortaleza masiva llamada Rumeli Hisar en el lado europeo del estrecho del Bósforo en 1452, cortando a Constantinopla de la ayuda proveniente del Mar Negro. También reunió un formidable cuerpo de artillería, incluyendo el gigantesco cañón diseñado por el ingeniero húngaro Urbano. Este cañón, capaz de disparar enormes bolas de piedra que pesaban más de media tonelada, se convirtió en uno de los símbolos del asedio. El papel de la religión. La defensa de Constantinopla tuvo una fuerte dimensión religiosa, ya que la ciudad era considerada el corazón espiritual y cultural del cristianismo ortodoxo oriental. El Papa Nicolás V, líder de la Iglesia Católica Romana, emitió un llamado a una cruzada para ayudar a los bizantinos. Sin embargo, debido a tensiones políticas y religiosas entre el occidente latino y el oriente ortodoxo, así como la preocupación general de las potencias europeas por sus propios conflictos, poca ayuda llegó desde occidente. Solo algunos barcos y soldados de Génova y Venecia, ambos con intereses económicos en la región, llegaron a Constantinopla. El cardenal Isidoro de Kiev, enviado por el Papa Nicolás V, llegó a finales de 1452 para reunir apoyo, pero la división entre las dos sectas cristianas resultó insuperable. Muchos cristianos ortodoxos en Constantinopla se resistían a la idea de reunirse con la Iglesia romana. El comienzo del asedio. El asedio de Constantinopla comenzó el 6 de abril de 1453, con el ejército otomano rodeando la ciudad. Las formidables murallas de Constantinopla la habían protegido durante siglos y estaban reforzadas por una doble línea de fortificaciones. Sin embargo, los defensores bizantinos estaban enormemente superados en número, y sus recursos eran limitados. Los otomanos emplearon su artillería, incluyendo el gigantesco cañón de Urbano, para bombardear las murallas día y noche. Los defensores de la ciudad, liderados por el emperador Constantino XI, trabajaron incansablemente para reparar las brechas. A pesar del implacable bombardeo, las murallas de Constantinopla resistieron durante semanas. Los defensores también hicieron un uso eficaz de las defensas navales de la ciudad. Los bizantinos habían tendido una enorme cadena a través de la boca del Cuerno de Oro, una vía fluvial clave en el lado norte de la ciudad, impidiendo que los barcos otomanos entraran y atacaran por mar. Las innovaciones estratégicas de Mehmed. Al reconocer la dificultad de romper las defensas terrestres de Constantinopla, el sultán Mehmed empleó estrategias innovadoras para obtener ventaja. El 22 de abril, los otomanos ejecutaron un plan audaz para transportar su flota por tierra. Arrastraron sus barcos a través de las colinas al norte de la ciudad y los introdujeron en las aguas del Cuerno de Oro, eludiendo la cadena y trayendo su armada en contacto directo con las murallas del norte de la ciudad. Esta maniobra sorprendió a los defensores y los obligó a desviar tropas hacia el Cuerno de Oro, debilitando sus defensas en otras partes.
Los otomanos ahora podían bombardear la ciudad tanto por tierra como por mar, colocando a los bizantinos en una situación cada vez más desesperada. El asalto final. Después de semanas de bombardeo pesado, el sultán Mehmed se preparó para un asalto final. El 26 de mayo de 1453 envió emisarios al emperador Constantino, ofreciendo términos de rendición. Mehmed prometió que se respetarían las vidas y propiedades de los ciudadanos si la ciudad se entregaba pacíficamente. Sin embargo, el emperador Constantino se negó, declarando su intención de luchar hasta la muerte. En la noche del 28 de mayo, Mehmed ordenó a sus fuerzas que se prepararan para el asalto final. El ataque comenzó en las primeras horas del 29 de mayo. Oleadas de tropas otomanas cargaron contra las murallas de la ciudad, inicialmente repelidas por los decididos defensores bizantinos. Sin embargo, un punto de inflexión crucial se produjo cuando los otomanos descubrieron una pequeña puerta desprotegida conocida como Kerkoporta, que había quedado abierta. Los soldados otomanos se colaron por la puerta, y pronto las defensas de la ciudad colapsaron. La caída de Constantinopla. Al mediodía del 29 de mayo de 1453, Constantinopla había caído. Se cree que el emperador Constantino X murió en la batalla, aunque su destino exacto sigue siendo incierto. Su muerte marcó el final del Imperio bizantino, que había durado más de un milenio desde la fundación de Constantinopla por el emperador Constantino I en el año 330. El sultán Mehmed II entró en la ciudad más tarde ese mismo día y se declaró su conquistador. Ordenó que la Hagia Sofia, la gran iglesia que había sido el símbolo de la ortodoxia oriental durante casi 1000 años, fuera convertida en una mezquita. La conquista de Constantinopla por parte de Mehmed consolidó su reputación como un gran líder militar y le valió el título de El Conquistador. Consecuencias y legado. La caída de Constantinopla tuvo profundas consecuencias tanto para el mundo cristiano como para el musulmán. Para el mundo musulmán, fue una victoria triunfante que consolidó el control otomano sobre el Mediterráneo oriental y estableció a los otomanos como la potencia dominante en la región. Mehmed II hizo de Constantinopla la capital de su imperio, y siguió siéndolo durante siglos bajo el nombre de Estambul. Para la Europa cristiana, la caída de Constantinopla fue un golpe devastador. Simbolizó el final del Imperio bizantino, que había servido como un baluarte contra la expansión musulmana en Europa durante siglos. La pérdida de la ciudad también interrumpió las rutas comerciales entre Europa y Asia, lo que impulsó a las potencias europeas a buscar nuevas formas de llegar al este. Esta búsqueda de rutas alternativas jugó un papel importante en la era de los descubrimientos, cuando exploradores como Cristóbal Colón y Vasco da Gama buscaron nuevos pasajes hacia la India y las Américas. La caída de Constantinopla también tuvo un impacto significativo en el Renacimiento. Muchos eruditos y artistas del Imperio bizantino huyeron a Italia, trayendo consigo conocimientos y manuscritos que se habían preservado en Constantinopla durante siglos. Este influjo de conocimiento ayudó a impulsar el renacimiento del aprendizaje clásico que ya estaba en marcha en Europa occidental. El impacto religioso. La caída de Constantinopla también profundizó el cisma entre la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa oriental. La pérdida de la ciudad fue vista por muchos en el mundo ortodoxo como un castigo divino por el fallido intento de reunificación con la Iglesia romana. La Iglesia ortodoxa, que había tenido su sede en Constantinopla durante siglos, ahora se encontraba bajo el dominio musulmán otomano. Aunque los otomanos permitieron que la Iglesia ortodoxa continuara funcionando, la caída de la ciudad marcó el final de su dominio político y cultural en el Oriente cristiano. El llamado del Papa Nicolás V a una cruzada para salvar Constantinopla no fue atendido por los monarcas europeos, lo que agravó aún más las relaciones entre el papado y los remanentes bizantinos. La caída de la ciudad subrayó la creciente desunión dentro de la cristiandad. Mientras que Europa occidental se enfocaba en sus propios conflictos internos y el crecimiento de los estados-nación, la desaparición de Constantinopla como bastión del cristianismo oriental dejó una huella imborrable en la historia religiosa y política de la región. Constantinopla en la historia moderna.
La ciudad de Constantinopla, renombrada Estambul, se convirtió en la capital del Imperio Otomano y permaneció como un centro cultural, comercial y político hasta la disolución del imperio a principios del siglo XX. La caída de la ciudad en 1453 no solo marcó el fin de la Edad Media, sino que también dio inicio a una nueva era en la que el Imperio Otomano jugaría un papel predominante en los asuntos europeos y asiáticos. El legado de la caída de Constantinopla sigue siendo un tema de gran interés para historiadores y estudiosos. Representa tanto el final de una civilización antigua como el comienzo de una nueva orden mundial. Aunque el Imperio bizantino había disminuido considerablemente en poder antes de su caída final, su herencia cultural y espiritual perdura, particularmente a través de la influencia de la Iglesia Ortodoxa y el renacimiento del arte y la filosofía clásica en Europa occidental. La caída de Constantinopla, por tanto, es más que un simple cambio de poder. Simboliza la conclusión de una era y la apertura de nuevas rutas, tanto físicas como intelectuales, que han moldeado el mundo moderno.